Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que les vamos a estar hablando sobre esta herramienta llamada Test Gorilla. Básicamente esto les va a ayudar mucho, obviamente, a las personas que trabajan en reclutamiento, personas que trabajan en recursos humanos, ya sean pueden ser psicólogos o psicólogas que trabajan en recursos humanos o gerente de recursos humanos o personas que trabajan en reclutamiento, como obviamente personas que prestan servicios de reclutamiento, porque hoy en día las empresas utilizan siempre reclutadores subcontratados o contratan a un tercero para que hagan el proceso de reclutamiento y ya el paso final hacerlo directamente ya obviamente con la gerencia de recursos humanos de la empresa cuando ya el filtro ha llegado por lo menos a los últimos 3 candidatos que son los mejores. ¿Quién puede usar Test Gorilla? Como les decía, por los departamentos de recursos humanos, gerentes de contratación, reclutadores que pueden ser, por ejemplo, psicólogos, por lo general son los que hacen los procesos de reclutamiento, que están buscando obviamente encontrar a persona o los candidatos ideales para obviamente comenzar el proceso de contratación. ¿Qué es en cierta forma Test Gorilla? Pues Test Gorilla proporciona algunas de las mejores herramientas para seleccionar a los candidatos y tomar las mejores decisiones de contratación más rápido. Básicamente lo que hacen es que te pueden, a través de Test Gorilla, si tienes una cuenta, puedes aplicar pruebas a los candidatos que están aplicando a un puesto laboral. Y obviamente en Test Gorilla pues cuenta con más de 150 pruebas validadas científicamente y evalúa a los candidatos en busca de habilidades específicas para el trabajo como codificación, por ejemplo, marketing digital, así como habilidades más generales como pensamiento crítico. Por ejemplo, bueno, para los que somos obviamente informáticos o del mundo de la tecnología, hay muchas pruebas que muchos expertos de recursos humanos, reclutadores, nos van a aplicar a través de Test Gorilla. Por ejemplo, aquí entre los temas que hay, por ejemplo, hay pruebas para SQL, que por ejemplo sería para un candidato que está buscando una empresa, por ejemplo, para hacer un DBA o administrador de base de datos en su empresa. Entonces hay pruebas de SQL, por ejemplo. Hay pruebas de critical thinking, que como les digo es algo a una habilidad más general, ya no tan técnica, que es el pensamiento crítico. Hay pruebas, por ejemplo, de JavaScript, si estás aplicando un puesto de programador, ya sea pues front-end developer o full stack web developer, seguramente te van a aplicar una prueba de JavaScript. También si estás aplicando para ser programador de Node.js, obviamente tienes que tener conocimientos sólidos de JavaScript y obviamente te van a aplicar una prueba de Node.js. Si estás aplicando, como te digo, a un puesto, por ejemplo, de frontend web developer o web full stack developer, seguramente te van a aplicar una prueba de HTML5 y de JavaScript, de las dos. Por ejemplo, resolución de problemas, pruebas de solventar un problema. Te aplican obviamente una pregunta especificándote un problema, así como hacíamos exámenes en el colegio o en la escuela de matemáticas donde te decían un problema y tú lo tenías que resolver, algo así funciona. Hay pruebas de Angular, pruebas de Shopify, si tú eres un diseñador web y diseñas tiendas virtuales, específicamente diseños web para e-commerce, y estás especializado en Shopify, obviamente te van a hacer una prueba con Shopify, pruebas para inglés, pruebas para español. En el caso para los no nativos, por ejemplo, si obviamente, por ejemplo, es un empleado, por ejemplo, que no, su lengua nativa no es el español, por ejemplo, un brasileño que su lengua nativa es el portugués, o un haitiano que su lengua nativa es el francés, entonces le puedes aplicar pruebas de español para ver si cumple con los requerimientos. Igual para nosotros los latinoamericanos que hablamos español, pruebas de inglés, pruebas de Microsoft Word, pruebas de PHP que también te las pueden hacer si vas a hacer un web full stack developer junto con las de HTML5 y JavaScript. Pruebas de Google Ads, si tú estás aplicando un puesto, por ejemplo, de marketing digital y bueno, te tienes que aumentar las ventas o hacer crecer la cartera de clientes de una empresa, seguramente tienes que ser un experto en Google Ads para colocar anuncios en el buscador de Google. Igual con lo de Facebook Ads, te pueden hacer preguntas porque, o sea, no solo de pagar un anuncio y ya, y pagar con la tarjeta de crédito. Tiene que haber una estrategia detrás de hacer publicidad en Facebook Ads y te van a hacer pruebas para eso.
pruebas de personalidad, pruebas para ventas. Si estás aplicando, obviamente uno de los puestos que más tiene pues puestos laborales o vacantes disponibles a nivel mundial son las ventas, y es uno de los negocios, uno de los puestos mejor pagados, porque casi siempre tienen un sueldo base más comisión, pero también es un sueldo muy demandante. Casi siempre te ponen metas de ventas que debes cumplir. Si no las cumplen, pues pierdes el trabajo. O obviamente, aunque no te pongan metas, pero si no estás vendiendo, si no estás consiguiendo ventas, seguramente te van a quitar del puesto. Para los programadores está también en React.js, que te pueden hacer una prueba de React. Atención obviamente al cliente, Microsoft Excel, de PowerPoint, de WordPress, de Bookkeeping, de HubSpot, que es una herramienta también muy importante de marketing digital. Y más pruebas que te pueden hacer. Como te digo, hay más de 150 pruebas validadas científicamente que pueden aplicar obviamente los reclutadores a sus candidatos. El uso múltiple de tipos de prueba en una evaluación ofrece muy buen valor predictivo, por lo que este software llamado TestGorilla brinda una biblioteca de pruebas en crecimiento que incluyen, como les decía, pruebas de capacidad cognitiva, pruebas de programación, que son las principales, y con las que obviamente uno está más familiarizado obviamente por el tipo de industria en la que trabajamos. También pruebas de habilidades, como les decía, de software, tanto de habilidades no solo de software, sino que de desarrollo web, de desarrollo de aplicaciones, etcétera. Pruebas de personalidad, pruebas de adaptación a la cultura, pruebas de idioma y mucho más. Puedes comenzar a predecir el desempeño laboral en el mundo real hoy mismo con esa biblioteca de más de 90, bueno, más de 150, mejor dicho, pruebas validadas científicamente. Esta empresa fue fundada, esta plataforma fue fundada desde el 2018. Te puedes registrar gratis aquí en este botón. Para registrarte ocupas un requisito. Obviamente es un requisito que obviamente si estás a nivel de haciéndolo a nivel pues personal para investigar cómo funciona la plataforma y quieres hacerlo para obviamente obtener conocimiento y tener más habilidades en diferentes temas, se te va a hacer un poco complicado, porque para registrarte lo que necesitas, puede ser una pequeña prueba gratis, pero vas a necesitar un correo corporativo, un correo de empresa. O sea, no te va a valer registrarte con un correo, pues un correo personal comercial de los normales como Gmail, como Yahoo, como Outlook, como Hotmail. No te va a permitir. Tienes que colocar un correo electrónico con un nombre de dominio. Entonces, obviamente si estás trabajando en una empresa, lo más seguro, todas las empresas grandes te tienen asignado un correo con un dominio, obviamente con un dominio propio de la empresa, que podría ser, por ejemplo, para los que trabajan en Google, por ejemplo, juan@google.com o juan@microsoft.com, depende de la empresa que trabajes. Eso es básicamente lo que más que todo se necesita para registrarse en la plataforma. Entonces en TestGorilla básicamente te hace ese tipo de pruebas que tampoco tú las tienes que hacer, porque muchas veces, por ejemplo, en la contratación de personal de programación, por ejemplo, o de programadores, para los reclutadores es muy difícil, porque la empresa les da pues un perfil de la persona que quieren, pero el problema es que el reclutador pues no sabe en sí a profundidad de las habilidades como tal de la persona, porque el de reclutamiento, por ejemplo, pues es un psicólogo, o si es el gerente de recursos humanos, lo más seguro sea un licenciado en administración de empresas, o tengo un máster en recursos humanos. Pues hay veces que son abogados, o hay veces que son psicólogos, o administrador de empresas, como les decía, y muchas veces te pueden hacer una entrevista y todo, pero una entrevista a nivel general, pero una entrevista técnica no, porque obviamente el reclutador no va a saber, obviamente no va a saber específicamente qué preguntas hacerte de HTML5, qué preguntas hacerte sobre Angular, qué preguntas hacerte sobre JavaScript. Y aunque alguien se las dé, o se las dé el personal, obviamente de sistemas, obviamente lo que te conteste la persona tú no vas a tener ni la más remota idea. Las preguntas tú las puedes llevar escritas porque algún experto te las escribió, pero las respuestas no vas a saber obviamente de qué te está hablando el candidato cuando te responda. Entonces básicamente esto viene a solucionar un poco TestGorilla.
Test Gorilla te va, como les decía, las pruebas ya están hechas sobre HTML, sobre JavaScript, y Test Gorilla, cuando el candidato haga estos exámenes, estas pruebas, pues tú como reclutador vas a recibir básicamente pues lo que son los resultados, y obviamente los resultados pues te van a arrojar si es un candidato ideal o si hay que descartarlo, y así ir haciendo un filtro mucho mejor y llevar pues al final los mejores candidatos a la entrevista final, ya sea con el gerente de recursos humanos o cuando son por ejemplo puestos técnicos. Siempre hay una entrevista con el de recursos humanos y después hay una entrevista técnica, porque obviamente igual el gerente de recursos humanos o el gerente de la empresa no va a determinar si va a contratar a un web developer o si va a contratar o a un desarrollador de software, porque al final ellos tienen pues la opinión en si, basado en las pruebas que resulten, pero y también basado en las pruebas psicométricas o pruebas de personalidad. Pero o sea, al final no vas a ver si tú realmente tienes los conocimientos para el puesto hasta que haga una entrevista técnica con el encargado del área de sistemas. Entonces tiene que haber una entrevista con el de recursos humanos y una entrevista técnica aparte de estas pruebas. Pues como te digo, el reclutador y la persona de recursos humanos te va a hacer pruebas de aptitud, pruebas psicométricas y todo este tipo de pruebas que ellos son expertos. Pero ya este tipo de pruebas técnicas es muy difícil que un reclutador te las vaya a hacer. Entonces esto es lo que proporciona Test Gorilla, pruebas técnicas de estas diferentes herramientas. Básicamente lo que te va a ayudar es a seleccionar mucho mejor tu candidato. Y como les menciona aquí Test Gorilla, obviamente los mejores talentos los vas a poder obtener también basado en Test Gorilla, que creo que es una excelente herramienta. Las empresas grandes hoy en día la están utilizando. Los precios de Test Gorilla, pues como les decía, dispone de una versión gratuita que ustedes se pueden registrar aquí en este botón de la derecha. Y ofrece, pues como les decía, una pequeña prueba gratis. Obviamente solo necesitan colocar su correo electrónico corporativo. Y la versión de pago de Test Gorilla está disponible a partir de $300 al año. Pero creo que $300 al año es, o sea, una cantidad muy pequeña en mi país. En Honduras, por ejemplo, eso es como 6.000 empiras o 7.000 empiras. Comparado con el costo, hay que ver el costo-beneficio, porque si no hacen estas pruebas en Test Gorilla, obviamente al final pueden terminar contratando a candidatos que no son los adecuados, y eso después, obviamente, cuando ya se contratan, despedir a esos empleados es mucho costo. No se pueden despedir en los primeros meses. Después, obviamente, pueden solicitar una liquidación y eso se complica mucho. Y también puede hacer perder tiempo al gerente de recursos humanos o al gerente del área de sistemas, en caso hablando de sistemas, llevándole candidatos que no cumplan con los requisitos. Pero como te digo, hay veces que el reclutador, pues que no sabe sobre tecnología, pues él no va a saber si lo que te está diciendo en la entrevista el candidato es lo ideal o no. Entonces, un reclutador no te va a poder hacer pruebas técnicas porque no tiene los conocimientos. Entonces Test Gorilla te va a ayudar. Si estás contratando un web developer y hace la prueba de PHP, la prueba de HTML5, la prueba de JavaScript y pasa las tres pruebas satisfactoriamente, es un candidato ideal. Pero si hace de las tres pruebas, por ejemplo, solo pasa HTML5, pero no pasa JavaScript y no pasa PHP, no importa mucho, pero si no pasa JavaScript es muy complicado, porque para ser un front-end developer necesita JavaScript y CSS también. Entonces de nada te sirve solo saber HTML. Por ejemplo, obviamente si contratas también un desarrollador de software y tiene que pasar por ejemplo las pruebas de HTML, las pruebas de, por ejemplo, el lenguaje de programación que tú estás queriendo contratar. Por ejemplo, si es para desarrollar en Java, debe hacer una prueba de Java, obviamente. Si obviamente está contratando a alguien para manejar, por ejemplo, Amazon Web Services, algún servicio en Amazon Web Services, y obviamente le haces pruebas sobre Amazon Web Services. Por ejemplo, administrador de servidores en Amazon Web Services tiene que saber, por ejemplo, cómo crear una VPS en Amazon, cómo obviamente crear un servidor virtual Linux o Windows, que es lo mismo que una VPS en Amazon Web Services, cómo administrarla, cómo obviamente manejar un Active Directory, por ejemplo, en Windows Server, cómo instalar, por ejemplo, un servidor web, por ejemplo, en Linux.
Entonces todas estas pruebas las puedes hacer en Test Gorilla, y obviamente dependiendo de las pruebas técnicas, obviamente tú te vas a basar para hacer la contratación. Como les decía, $300 al año es algo súper cómodo para una empresa grande, basándonos en que los candidatos que lleguen a la entrevista final o en los últimos 3 candidatos van a ser candidatos que están totalmente calificados y pasaron las pruebas en Test Gorilla. Algunas de las cosas buenas que tiene en la implementación y asistencia Test Gorilla es que, por ejemplo, en la asistencia cuentan con la parte de email y help desk, que viene siendo el soporte. Tienen obviamente una sección de preguntas frecuentes y foros, que en los foros es muy importante porque muchas veces tenemos preguntas o cosas que necesitamos saber, y en la parte de foros lo podemos ver. También en la parte de blog se publica también ciertos artículos que nos pueden servir. Tiene también la parte de asistencia telefónica, asistencia 24/7 y un chat. Entonces en la parte de soporte está súper bueno. La parte de implementación, ustedes lo pueden implementar pues ya sea en cloud, lo pueden implementar en cloud, en software como servicio, y también lo pueden pues implementar o manejarlo en web, que en web es aquí en la página oficial de ellos. Ustedes se loguean y aquí iniciando sesión, y ustedes lo administran todas sus pruebas desde aquí, pero también pueden instalar Test Gorilla, como les decía, en una plataforma cloud o en software como servicio. Ustedes pueden obtener un poco de formación si desean aprender un poco más sobre Test Gorilla a través de en vivo online. Hay obviamente contenido de Test Gorilla propio para que ustedes aprendan a manejar la herramienta. Hay documentación también que ustedes la pueden obviamente ver y obviamente estudiar. Y también hay muchos videos que pueden ver ustedes sobre Test Gorilla para ver cómo funciona, pero van a aprender muy rápido, muy rápido. Entre las funcionalidades de Test Gorilla está obviamente en lo que son las pruebas, pues te ayuda con un análisis en tiempo real, asistencia por video, hay una biblioteca de preguntas, biblioteca de pruebas predefinidas, clasificación automática, comparación de candidatos de acuerdo a los resultados que dieron en las pruebas. Y como les digo, por ejemplo, si hacen una prueba, pues, como les decía, siempre pongo el ejemplo de Web Developer, que es un poco el que estoy más familiarizado. Y de acuerdo a las pruebas que resultaron, por ejemplo, de pruebas entre HTML, CSS y JavaScript, lo ideal es que los candidatos aprobaran las 3 pruebas, y después van a hacer una comparativa entre los candidatos de los que aprobaron, quienes obtuvieron mayor puntuación, quienes manejan mejor JavaScript. Entonces todo eso lo puedes manejar en Test Gorilla. Puedes también hacer creación de informes y estadísticas, creación de informe y análisis, creación de marca personalizable, evaluación de habilidades. ¿Qué más puedes hacer con Test Gorilla? Puedes también puedes gestionar los candidatos, gestión de evaluaciones, herramientas de colaboración, puedes hacer invitaciones y recordatorios por correo electrónico, porque obviamente cuando hay un candidato que está aplicando el proceso de reclutamiento, enviarle obviamente el test y el recordatorio por correo electrónico. Pueden, como les decía, la parte de los tests tanto de personalidad como test de actitud, test personalizables, y los test y evaluaciones más técnicos en cuanto a lo que es básicamente pruebas ya más técnicas, como les decía, de cosas de tecnología o de programación. En cuanto a herramientas para teletrabajo, cuenta con asistencia remota, como les decía, integraciones de terceros, herramientas de colaboración, creación de informes y estadísticas, como les mencionaba. Programas para exámenes, puede hacer acceso móvil. Hay límites de tiempo, eso también, porque si las pruebas no tienen un límite de tiempo, pues al final pues pueden consultar la información externa o buscarla o googlearla, y eso pues obviamente la prueba no sería tan efectiva. Este software nos va a informar obviamente si tiene la opción de poner en pantalla completa el examen, y que el candidato haga el examen en pantalla completa, y si se sale pues también recibe una notificación. Si se salió quiere decir que anda googleando las respuestas,
supervisión automatizada, entre otras cosas. Hay diferentes alternativas para Test Gorilla, pero para mí me parece una de las opciones más completas. Yo no soy reclutador, pero sí conozco un poco del software, y también yo cuando apliqué algunos trabajos hice algunos tests en Test Gorilla, principalmente sobre administración de servidores, y también hice un test sobre Frontend Developer. Pero hay otras opciones, yo las voy a dejar en la descripción del video. También está un software que se llama, por ejemplo, ClassTime, que es una solución de evaluación online con 9 tipos de preguntas diferentes basadas en análisis detallados, biblioteca de preguntas y más. Es muy parecido también a Test Gorilla. Está, por ejemplo, eSkill. eSkill es un sistema de evaluación de habilidades basado en la web que ofrece pruebas estándar, configuración de pruebas y pruebas de simulación realistas. Y está Verboe, que es una plataforma de prueba de habilidades basada en la inteligencia artificial que descubre talentos ocultos a través de pruebas, tareas y herramientas del mundo real. En lo personal yo prefiero Test Gorilla, como les digo, es con el que estaba un poco familiarizado, lo he utilizado desde el lado del candidato, yo haciendo las pruebas, porque obviamente no soy reclutador, pero sí lo recomiendo. Yo que lo utilicé como candidato, también es un poco amigable, obviamente, hablando pues con la interfaz para uno de candidato a hacer las pruebas. Entonces básicamente eso es Test Gorilla. Espero que el video les haya servido. Les voy a dejar el enlace de Test Gorilla para que hagan una prueba gratuita. Solo necesitan el correo corporativo de su empresa. Prueban el software gratis, y si les interesa pues después pueden hacer el plan de pago. Básicamente eso es. Pues yo le doy, si tuviera que hacerle una puntuación, un 4.5. Es una excelente herramienta, espero que les haya servido. Regalarme un me gusta, eso me va a ayudar mucho en mi canal. Compartan el video si conocen amigos, familiares, conocidos que sean reclutadores o que trabajen en recursos humanos. Compartan este video. Si conocen también un gerente de la empresa o alguien que tiene su propia empresa y quiere implementar nuevos métodos para el reclutamiento, compartan el video, suscríbanse, eso va a ayudar muchísimo a mi canal y va a hacer que yo pues cree más contenido para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos videos. Síganme en Facebook, en IT Design HND, y nos vemos en un próximo video.